¿sí? Que contiene este MCUV. Estas fórmulas del MCUV ya son conocidas, ya que hemos aprendido movimiento rectilíneo uniformemente variado y solamente se escoge las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí, aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas del movimiento circular, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Todas estas cuatro fórmulas son del movimiento variado, ¿sí? En este caso rectilíneo. Ahora, las fórmulas que necesitamos son las que están aquí, las que voy a indicar con una flecha. Esta y esta. En términos lineales o tangenciales y en términos angulares. Estas fórmulas son las que debemos de aprenderlas, ¿verdad? Aquí está en términos lineales o tangenciales, que es lo mismo. AT, como la tenemos aquí, significa aceleración lineal o tangencial, ¿sí? Alfa, este símbolo que está aquí, significa alfa, ¿verdad? Este símbolo alfa, que también significa, obviamente, aquí está, este es el mismo símbolo, que significa aceleración angular. Eso lo observamos aquí en términos angulares, ¿verdad? Acá está en términos tangenciales y acá en el lado derecho, en el último cuadrito, en términos angulares, ¿sí? Tenemos VT sub 0, que significa velocidad tangencial lineal, como lo está indicando en términos tangenciales. VTF, velocidad tangencial final. W sub 0, como les dije, esto no es W, sino el símbolo omega, ¿verdad? Pero se parece a la letra, en este caso del alfabeto, W. Velocidad angular inicial, velocidad angular final, tiempo, desplazamiento o arco recorrido, y teta, que significa en este caso el ángulo descrito o el desplazamiento angular o el ángulo central de, en este caso, de la trayectoria en radianes. S, teta, eso ya hemos visto en este caso la clase anterior, ¿verdad? Sí, lo que era S y lo que era teta. Y bueno, los términos nuevos son VT inicial, VT final, W inicial, W final, que significan velocidad angular final, velocidad angular inicial, velocidad tangencial final, velocidad tangencial lineal, ¿verdad? Perdón, tangencial inicial, ¿verdad? Entonces, con las ayudas de estas fórmulas, podemos encontrar en este caso los ejercicios pertinentes al mismo tema, ¿sí? Estos son obviamente las fórmulas agregadas, las que están abajo. Todo lo tangencial se obtiene multiplicando lo angular por el radio, como lo está indicando aquí. ¿Sí? El desplazamiento, eso vimos el día de ayer, la semana pasada. Velocidad tangencial y aceleración, en este caso, tangencial. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio, ¿verdad? Y acá, en cambio, es la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y el inicio, el desplazamiento es igual al ángulo descrito por el radio, ¿sí? Entonces tenemos estas fórmulas. Obviamente estas fórmulas no vamos a utilizar porque estas fórmulas son del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las fórmulas que vamos a utilizar son en términos lineales o tangenciales y en términos angulares. Y además las fórmulas agregadas que están en la parte de abajo, que quiere decir que con respecto a todo lo tangencial se obtiene multiplicando lo angular por el radio. O sea, siempre lo angular en este caso es el ángulo descrito, es la velocidad angular y la aceleración angular, ¿sí? Solamente hemos descrito las fórmulas de cada uno de ellos, ¿sí? Para poder, obviamente, hacerlo partícipe en un ejercicio, ¿sí? Para mejor entendimiento vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Y aquí tenemos el siguiente. Siempre, en primer lugar, en todo ejercicio necesito extraer los datos.
Para ello me va a ayudar un estudiante, ¿sí? Me va a ayudar Giancarlos. Activa tu audio, Giancarlos. Buenos días, Velocidad Giancarlos. tangencial. Buenos días, profe. Ya. Léeme el problema, por favor. Un móvil tiene una velocidad tangencial de 120 metros sobre segundo. Ya, ¿qué son los Luego, 120 metros sobre segundos? velocidad tangencial. Velocidad tangencial, muy bien. Muy bien. Velocidad Luego tangencial, de, muy bien. Siga, luego de 5 segundos, sí, siga. esta velocidad se convierte en 154 metros sobre segundos. Entonces estamos hablando de dos velocidades tangenciales. Entonces, la primera, ¿qué viene a ser? Velocidad tangencial Inicial. inicial, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo V sub T y sub 0, ¿verdad? 120 metros sobre segundos. Y la segunda que me está nombrando el ejercicio es la velocidad tangencial final, ¿verdad? Velocidad tangencial, en este caso final, es igual a 154 metros sobre segundo. Entonces, dos tipos de velocidades me está indicando en este caso nuestro ejercicio, ¿verdad? ¿Qué más indica Giancarlos? Si el radio era circunferencia de 4 metros, hallar la O sea, aceleración angular. muy bien, R mayúscula vale 4 metros, ¿verdad? Puede ser R mayúscula o R minúscula. El radio según es, obviamente, según cada nomenclatura del libro, se la utiliza. Nosotros estamos utilizando R mayúscula. Y me piden hallar la aceleración angular, ¿verdad? No es A. Cuando me dicen angular, no es A. AT cuando me digan tangencial, aceleración tangencial, ¿verdad? Pero como me dice angular, es el símbolo griego alfa, ¿verdad? Ese viene a ser la aceleración angular, ¿sí? Ahora, debemos de darnos cuenta, ahí sí, utilizar las fórmulas. En primer lugar, tenemos que ver que todas las unidades estén correctamente. Gracias, Giancarlos. Todas las unidades estén correctamente. Obviamente, la velocidad debe estar en metros sobre segundos y el radio siempre en metros, ¿verdad? Para encontrar la aceleración angular, ¿sí? Perdón, la aceleración angular, aquí está, ¿sí? En términos angulares, depende de la velocidad, en este caso, la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Pero si nos damos cuenta, el ejercicio no nos está dando en términos angulares, ¿verdad? ¿En qué términos nos están dando el ejercicio? Ya en términos tangenciales, muy bien, ¿verdad? Porque hay dos tipos de fórmulas, ¿verdad? Términos tangenciales y términos angulares, ¿verdad? Pero me piden la velocidad angular y la velocidad angular debe estar en términos angulares, ¿verdad? Por lo tanto, como estos términos no están en forma angular, está en forma tangencial, tengo que escoger las fórmulas tangenciales, ¿verdad? Por lo tanto, si nos damos cuenta, en la parte de abajo, ¿sí? Si nos damos cuenta en la parte de abajo, todo lo tangencial se obtiene multiplicando lo angular. Entonces, miren aquí, aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio, ¿sí? Por el radio. ¿Sí? Entonces, si yo aquí despejo la aceleración angular, me quedaría aceleración tangencial sobre radio, ¿verdad? Entonces, con esta fórmula, yo puedo encontrar la aceleración angular. La aceleración angular depende de quién? De la tangencial, de la aceleración tangencial sobre el radio. Entonces, para encontrar la aceleración angular, depende de la aceleración tangencial. Y para encontrar la aceleración tangencial, aquí tengo la fórmula
de las, en este caso, de los términos tangenciales. Pero vamos a ver qué es lo que tengo. Ah, aquí me faltó ubicar, Giancarlos, como dato el tiempo, ¿verdad? Tiempo 5 segundos. Sí. Vamos a ubicar como dato el tiempo 5 segundos. Nos faltó, Giancarlo. 5 segundos. Sí, ahí sí va la aceleración angular como incógnita. Entonces, según el problema, como los datos eran los datos del problema, ¿sí? Los datos del problema nos daban en términos tangenciales, por lo tanto, la aceleración angular no la puedo calcular en términos tangenciales. Siempre la aceleración angular lo tengo que calcular en términos angulares. Pero aquí abajo hay unas fórmulas en la cual me van a servir para calcular, en este caso, la aceleración angular por medio de la aceleración tangencial. Ahora, ¿qué fórmula escojo con respecto a la tangencial? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Para encontrar AT. Según los datos. ¿Qué debo tener en los datos? En los datos debo de tener velocidad tangencial inicial, velocidad tangencial final, radio no es necesario, pero sí el tiempo. ¿Cuál sería? La primera. La primera, muy bien. Aquí tenemos tres fórmulas donde está la AT, ¿verdad? Tenemos la primera, la segunda y la tercera. Pero más factible es encontrarla en la primera porque ya está despejada. Ya tengo velocidad tangencial final, ya tengo velocidad tangencial inicial y también tengo el tiempo. Como tengo los tres elementos o los tres datos conocidos, comienzo a utilizar en este caso esa fórmula. Ubico. AT es igual velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial, todo sobre, en este caso, el tiempo. Y comenzamos a reemplazar. Al reemplazar todo, Yairli, ¿cómo comienzo a reemplazar? Ponemos la velocidad tangencial final, que es 140 metros sobre segundo. 154. 154. Ok, 154, ¿qué más? Yairli. Menos 120. Menos 120. Metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundo, Yairli. Perdón, metros sobre... Porque es velocidad, ¿verdad? Sí. Sobre el tiempo. 5 segundos. 5 segundos. Al hacer todas esas operaciones, Yairli, ¿cuánto resulta? En el numerador. Queda 44. 34. Metros. 44 metros. 34 metros sobre segundos. 44. ¿Por qué 44, Yairli? Así me sale aquí. No, pero sí, 34. Es 34, muy bien. 54 le quito 120, me quedaría 34, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto quedaría al dividir 34 para 5? 6,8. 6,8. 6,8. Y sabemos que las unidades de la aceleración tangencial está en metros sobre segundos cuadrados, ¿verdad? Aquí no eliminamos los segundos, aquí los multiplicamos, ¿verdad? Y quedaría así la aceleración tangencial. Pero el problema no me pide la aceleración tangencial, sino me pide la aceleración angular.
como indiqué, la fórmula despejada de esta aceleración tangencial, de esta fórmula, en términos, obviamente, todo lo tangencial se obtiene multiplicando todo lo angular. Aquí tenemos esta fórmula, la que estoy indicando con rectángulo azul, y despejada aquí la aceleración angular, nos queda la siguiente, en este caso, fórmula. Aceleración angular es igual a la aceleración tangencial, ¿verdad? Sobre el radio. ¿Sí? El radio, como ya está en metros, no hay cómo transformarlo, lo dejo ahí y solamente reemplazo fórmulas, ¿verdad? Antonella, ayúdame al reemplazo. ¿Qué reemplazo? La velocidad tangencial. Ve la Aceleración. la aceleración tangencial. ¿Cuánto me queda? 6,8 en el numerador. ¿Y en el denominador? El 4 metros. Muy bien, 4 metros en el denominador, ¿verdad? Al dividir 4 en este, perdón, 6,8 para 4, ¿cuánto resulta? 1,7. 1,7. Aquí si se van los metros, quedando así la aceleración angular igual a 7. 1,7. 1,7. Siempre la aceleración angular, si nos damos cuenta en este ejercicio, aquí en las unidades está en radianes sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Radianes sobre segundos al cuadrado, por lo tanto me va a quedar en función de radianes sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución de nuestro ejercicio. Solamente eso me pide encontrar la aceleración angular, ¿sí? Del problema, ¿sí? En este caso, ¿sí? Quedando así ese resultado. Si nos damos cuenta, aquí nos indica el resultado final, el problema. Si nos damos cuenta, 1,7 y estamos obviamente llegando al resultado según el problema, ¿verdad? Ese es el resultado final de la aceleración angular de este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta aquí que indicarme? ¿O está todo entendido cómo aplicar los ejercicios? Sí, siempre las fórmulas deben estar ahí agarraditos de la mano con ustedes, ¿verdad? Estas tres fórmulas, las lineales, las tangenciales o lineales, está bien, los términos angulares o en términos angulares y la que está aquí abajo, las que están aquí abajo. Todo lo tangencial se obtiene multiplicando lo angular por el radio. Además, me faltó de explicarles esto, ¿no? ¿Qué quiere decir la aceleración total? La aceleración total, sí, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Sí, esa es, en este caso, la fórmula para encontrar la magnitud de la aceleración total. ¿Sí? Sacamos la raíz cuadrada de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, ¿verdad? Siempre esto pasa cuando la partícula se va moviendo en forma circular, ¿verdad? Entonces, mis estimados y queridos estudiantes, eso es todo, ¿sí? Con respecto a este tema. Este vendría a ser la tarea que van ustedes a indicarla, resolverla, ¿sí? Tenemos los dos primeros literales. Los dos primeros literales es con respecto al MCU y los dos últimos literales es con respecto al MCUV. ¿Sí? MCU, movimiento circular uniforme, MCUV, movimiento circular uniforme. Mente variado, ¿verdad? Algo que indicar, aquí me indican los ejercicios RPM, ¿sí? RPM, acá también me indica el ejercicio
Deje ver. Por acá también tengo RPM y RPM, ¿verdad? Entonces, voy a ayudarles hoy mismo cómo convertir, por ejemplo, 140, vamos a ubicar 120 RPM. RPM, ¿qué significa RPM? ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto, ¿no? Revoluciones por minuto. Muy bien, Antonella. ¿Sí? Revoluciones por minuto. Y estas revoluciones por minuto siempre las tengo que convertir en radianes sobre segundo. Las revoluciones, obviamente, como la propia palabra nos dice, revoluciones, es el giro que da constantemente, en este caso el motor, la máquina, qué sé yo, o el aspa, ¿sí? Que da, en este caso, en un minuto, ¿verdad? Y por lo tanto, ese viene a ser, RPM es la velocidad angular, en otras palabras. RPM es la velocidad angular. Y ese RPM lo vamos a convertir en radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Velocidad angular. O sea, en conclusión, los 120 RPM es la velocidad angular. ¿Verdad? Los 120 RPM es la velocidad angular, pero como está en RPM, no podemos hacerlo partícipe en nuestras fórmulas, porque en nuestras fórmulas siempre deben estar en radianes sobre segundos. Para convertirlo, hacemos lo siguiente. Ubicamos 120. En vez de ubicar RPM, ubicamos RP significa revoluciones. Perdón, R significa revoluciones o vueltas. Vamos a indicar como vueltas. Por minuto quiere decir por cada minuto. O sea, da 120 vueltas por cada minuto. Ya, lo vamos a indicar de esta manera. Vueltas sobre minutos. RPM significa vueltas sobre minuto. Esas vueltas sobre minuto las vamos a transformar. ¿Cómo? Una vuelta, siempre voy a hacer esto. Una vuelta, como las vueltas son circulares, ¿cuántos grados tiene una vuelta en una circunferencia? Una circunferencia, ¿cuántos grados tiene? Una, 360. muy bien, una circunferencia tiene 360 grados. Pero como debe estar en términos de radianes, los 360 grados se convierten en radianes. ¿En cómo se convierte? En 2pi radianes. O sea, una vuelta contiene 2pi radianes. ¿Sí? Una vuelta contiene 2pi radianes. Ya, así se aplica en este caso para convertirlo. Sabemos que una vuelta contiene 360 grados, pero los 360 grados se convierten en radianes. ¿Y a qué equivale 360 grados en radianes? A 2pi. Aquí lo que hacemos es eliminar las unidades en vueltas, ¿sí? Y me queda en función de radianes. Pero ya tenemos los radianes. ¿Qué me falta? Los segundos. Ahora lo que voy a hacer es convertir los minutos a segundos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. 60 segundos, muy bien. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Verdad? Entonces aquí eliminamos minutos con minutos y ya me queda en función de segundos. Solamente multiplicamos 120 por 2 y lo dividimos para 60. Al multiplicar 120 por 2 y dividido para 60, me queda el siguiente resultado. 4pi. Porque el pi no lo hemos multiplicado, ¿verdad?
4pi. Al pi no lo hemos multiplicado y me quedaría de la siguiente manera. 4pi radianes. ¿Sí? Hay, en este caso, ejercicios que lo dejan con respecto a pi. ¿Sí? Hay ejercicios que lo dejan con respecto a pi, pero hay ejercicios que no lo dejan con respecto a pi. O sea, que hacen lo siguiente. Multiplican 4 por el valor de pi. Sabemos que el valor de pi es 3.1416, pero aquí siempre vamos a utilizar dos decimales. 3.14, ¿verdad? Al multiplicar por 3.14, en este caso, me quedaría 12,56 radianes sobre segundos. Es según el problema. El problema a veces te lo deja en función de pi o no te lo dejan en función de pi. Eso es según el problema, mis estimados estudiantes. ¿Sí? Eso es según el problema. El problema me indica, ¿sí? Si a ustedes le indican que el resultado está en función de pi, deben dejarlo en esta función. Pero si el resultado no me lo dejan en función de pi, yo tengo que multiplicarlo por lo que vale pi y utilizo este dato. ¿Sí? Bueno,